Entonces, Cortés Hernández, quien es la coordinadora de este centro de investigación, quien nos va a dirigir unas palabras antes de iniciar con la conferencia. Adelante, doctor. Gracias, maestro Manuel. Bien, pues buenos días a todos ustedes y también a los que nos están viendo a través de las diferentes formas y tecnologías de la información como es el Facebook y los que están ubicados también en otras sedes dentro de este mismo recinto universitario. Yo quisiera en primer término pues dar una disculpa por el retraso, pero creo que ustedes se han dado cuenta que esto se ha debido a la gran y enorme respuesta que ha tenido el manejo de un tema tan importante para la sociedad, no solamente nuevoleonesa, yo creo que esto es en general. Es un tema que desde muchas perspectivas requiere de su abordaje. Yo les agradezco mucho la respuesta a todos ustedes, padres de familia, maestros, profesionales de la salud, cuidadores, comunidad en general, al responder a esta convocatoria. Qué bueno que se respondió, pero sí quisiera que tuvieran un poquito de paciencia y que también entendieran que para nosotros como recinto universitario tenemos una gran responsabilidad de velar por la seguridad tanto del personal como de todas aquellas personas que entran a un recinto universitario. Y para eso tenemos las instrucciones de la Dirección General de Protección Civil de la universidad, en el que, como ustedes se acaban de dar cuenta a través de un video, hay normas y reglas que no podemos dejar de cumplir para bien de todos. Entonces, si en algún momento determinado se les pide a algunos de ustedes que pasen a algunas otras de las sedes, yo les agradecería que con la mayor paciencia del mundo lo pudieran hacer y disponibilidad. De todas formas, va a estar la proyección y pueden tener la oportunidad de estar interactuando. Sobre todo, estoy segura que ante la gran cantidad de preguntas y de participación interactiva que deberá haber después de este programa. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su paciencia y tolerancia. Y vamos a trabajar juntos por la seguridad de todos. Esto es el primer punto fundamental. El segundo tema, el Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud es uno de los 37 centros que tiene la Universidad Autónoma de Nuevo León, centros de investigación que tienen bajo su responsabilidad el poder desarrollar investigación que de alguna manera pueda ser útil la adquisición de un nuevo conocimiento para apoyar lo que es la política pública, la toma de decisiones, la información y la educación hacia la comunidad en cualquiera de los temas relacionados con las ciencias de la salud. Este centro, que tiene 8 años de haberse construido, cuenta con 19 unidades de investigación que manejan temáticas diferentes, investigación en diferentes niveles, desde lo que es la investigación básica, en la cual hay investigación genómica que también puede ser aplicada inclusive al tema que nos ocupa el día de hoy, como también hay unidades de investigación en salud pública, de investigación clínica, en la que es posible que pudieran acudir a algunos pacientes para poder ver nuevas alternativas de diagnóstico o de tratamiento que puedan ser innovadoras y que sean útiles finalmente para apoyar al médico en su proceso de tratamiento y de trabajo de atención médica. Una de las unidades de este centro de investigación es precisamente la unidad de trastornos del espectro autista, que está coordinada, ahorita lo van a ver, por el doctor Flores Briceño, que en este día va a ser el conferencista en esta ocasión. Esta unidad, que es una unidad también de nueva creación, ha tenido bajo su responsabilidad, en primer lugar, el establecer vinculaciones con diferentes instancias. Yo le agradezco mucho al municipio de Monterrey la presencia en esta sede y en otras actividades que hemos estado realizando en forma conjunta y colaborativa. Agradezco también al DIF de Monterrey, a la Clínica de Autismo de Monterrey, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que se ha trabajado también en el tema de evidencia científica para la política pública, para que puedan haber programas dirigidos a la atención de este problema de trastornos del espectro autista, entre los cuales Asperger o Asperger, como lo queramos mencionar, el doctor me corregirá, es uno de los temas que nos ocupan. Agradezco también pues, a todas las asociaciones, en particular también a la licenciada Maribel Núñez, que además de ser madre de familia, ha sido una persona que ha estado directamente trabajando en la unidad de trastornos del espectro autista. Y bueno, a mí no me queda más que invitarlos a seguirse informando, a seguir trabajando y participando activamente
con las propuestas que consideren en los foros que sean necesarios para que este problema de salud pública, que representa una situación que debe ser tratada desde el punto de vista integral, social, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la salud, pueda ser abordado de diferentes perspectivas y finalmente podamos tener alternativas para la mejora tanto de las personas con este trastorno como de sus familiares, de sus cuidadores y de la sociedad en general. A nombre del rector de nuestra universidad, el ingeniero, quisiera yo decirles que las puertas de la universidad, el ingeniero de la Garza está, Rogelio de la Garza, las puertas de la universidad están abiertas para todo aquello que represente la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y de brindarle propuestas alternativas a todos aquellos tomadores de decisiones para que coadyuvemos con todas las instituciones a mejorar el estado de salud y de bienestar de nuestra población. Muchas gracias, sean todos bienvenidos. Si tienen preguntas también en los sitios donde están viendo y proyectando a través de Facebook, existen alternativas de que nos puedan bajar rápidamente la pregunta y se pueda dar atención para eso. Entonces les agradezco mucho su estancia y su respuesta. Y gracias a todos ustedes y a los organizadores del evento también. Como dice la doctora Cortés, estamos transmitiendo en directo en vivo esta conferencia. Pueden seguirla por Facebook, pueden compartirla con sus conocidos, amigos, familiares. Y bueno, para también un mensaje adicional es para aquellas personas que vayan a requerir o que necesiten una constancia de asistencia, lo pueden hacer al salir de este evento por medio en la mesa que se encuentra a la salida del estado. A continuación voy a presentar brevemente, me voy a dispensar al doctor Briceño, voy a presentarlo muy brevemente para contarle la necesidad. El currículum del doctor Flores Briceño es muy extenso, entonces definitivamente vamos a hacerlo más ágil. Lo voy a presentar. Es el responsable de la unidad de trastornos del espectro autista aquí en este centro de investigación, una carrera y una trayectoria impresionante que se le reconoce aquí en México, en Estados Unidos y por muchas partes del mundo en todo el trabajo que ha desempeñado, y que precisamente el día de hoy nos va a compartir un tema muy importante, el cual ustedes estarán con nosotros por presentes. Le voy a pedir al doctor Flores Briceño, por favor, para acompañar. Adelante. Con su permiso, vamos a dar inicio a esta charla. Las autoridades que nos visitan, las organizaciones del sector civil que probablemente hicieron el esfuerzo de estar esta mañana, y obviamente a todos ustedes que también dejaron temprano la cámara y se vinieron por acá, a las personas que nos están observando en otras áreas de aquí del centro infantil, perdón, del centro de desarrollo, el centro de investigaciones civiles. Pues a mi agradecimiento y particularmente a mis compañeros operativos de aquí de CIDES que pudieron resolver la situación de la respuesta, como ya lo mencionó la doctora Cortés. Es importante que ustedes estén cómodos. Voy a presentarles a ustedes cuál es la situación actual de lo que es el síndrome. La pronunciación es Asperger, porque Hans Asperger era alemán, entonces la pronunciación no es Asperger, no es Aspi, no es nada, es Asperger. Porque si Hans Asperger nos escuchara, diría, bueno, gracias. Diría, bueno, es que mi apellido Hans, mi apellido es Asperger, entonces el término correcto es Asperger. El motivo de nuestra charla esta mañana es precisamente conmemorar, unirnos a nivel internacional en la celebración del Día Internacional o Día Mundial del Síndrome Asperger, el cual se celebra a partir de del año 2007 a nivel internacional. De tal manera que esta conferencia, a la cual ustedes amablemente están acudiendo, lleva el objetivo de conmemorar, de sensibilizar a la población sobre lo que es el síndrome Asperger.
y se denomina así, como lo acabo de mencionar, en honor al doctor pediatra vienés austríaco Hans Asperger, que vivió entre 1906 y 1980. Él publicó un trabajo, obviamente en su lengua materna, en el alemán, que se llamaba La psicopatología autística en la infancia. Ahí está el nombre en alemán, no me pidan que lo lea porque no tengo la menor idea cómo se pronuncia. Lo único que hice fue copy-paste para poderlo tener ahí, ¿no? Del año que Hans Asperger describió por vez primera esta entidad clínica, a la fecha han sucedido muchas cosas. Y una de las cosas principales que han acontecido en el mundo del síndrome de Asperger es precisamente lo que corresponde al diagnóstico, al mecanismo diagnóstico. Por vez primera, el síndrome de Asperger aparece en 1994 en el manual diagnóstico que conocemos como DSM-4. Por vez primera, o sea, pasaron muchos años sin que fuera reconocido formalmente por el área biomédica, el área de la psicología, de la psiquiatría. Repito, fue hasta 1994 cuando aparece por vez primera. Otro de los cambios importantes que ya sucedieron y que fue a partir del año 2013 es que el DSM-4 se queda atrás y viene un cambio, viene una modificación en cuanto a los criterios diagnósticos y en cuanto a la clasificación. Debo de dejar bien claro que el DSM-5, que es el que actualmente nos basamos para conocer los criterios diagnósticos, el DSM-5 representa un marco complementario. Por eso lo subrayé, es complementario, no es un mecanismo tajante, único, envidioso que dice yo soy el que tengo la razón en cuanto al diagnóstico. Simplemente es una estrategia que mezcla varias disciplinas y permite generar indicadores que de alguna manera u otra nos llevan a establecer un diagnóstico. Entonces el DSM-5 no es una estructura complementiva, es una estructura complementaria. Y en un principio, cuando salió el DSM-5, todos los que estábamos en este fantástico mundillo del síndrome de Asperger nos preguntaban, bueno, ¿por qué se hizo ese cambio? ¿Por qué sucedió ese cambio del DSM-4 al DSM-5? De tal manera que la comunidad científica en todos los ámbitos empezó a mandar información, a solicitar información de por qué se había realizado. Obviamente el DSM-5 no nació de la noche a la mañana, pasaron alrededor de 8 años, en los cuales diferentes grupos de investigadores estuvieron siendo consultados, siendo preguntados, se les solicitó que aportaran información para elaborar el DSM-5. Entonces, la conclusión fue muy simple. El DSM-5 aparece porque el DSM-4 detectaron cierta limitación en cuanto a la confiabilidad en la aplicación de los criterios que establecía el DSM-4. Entonces, el DSM-4, según la población científica, decía, es que tiene poca confianza, poca confiabilidad. De tal manera que esa fue una de las excusas, entre comillas excusas, que pusieron para la elaboración del DSM-5. Por otro lado, uno de los propósitos iniciales del DSM-5 fue elaborar un esquema que homologara y que reagrupara todos los criterios diagnósticos, porque estaban dispersos. El comité que desarrolló el DSM-5 dijo, hay que conjuntarlos. Y entonces fue donde aparece el concepto de esa gran categoría que se llama trastornos del espectro autista. Y ese concepto, esa categoría, esa clasificación dentro del DSM-5, yo lo llamo paraguas, es un paraguas donde ahí ahora, en la actualidad, están incluidos, no bajo ese nombre, el nombre es trastornos del espectro autista, pero de manera ilustrativa yo lo represento en esa forma. Ahí se metió el autismo, los trastornos generalizados de desarrollo especificado, el síndrome de Angelman, el síndrome de Rett y por supuesto el síndrome de Asperger. Entonces, desde el punto de vista del DSM-5, ahorita el síndrome de Asperger ya está ubicado dentro de los trastornos del espectro autista. Y es importante hacer una aclaración al respecto.
En el DSM-5 no se menciona de manera tajante el síndrome Asperger, pero eso no quiere decir que desapareció. Ahí está, el síndrome Asperger permanece como tal, dado que sigue cumpliendo con las condiciones que describió de manera relevante Hans Asperger en 1944. Entonces, ahorita existe una estira y afloja, que si el síndrome Asperger desaparece, no desaparece, ¿qué sucede? La realidad es que el síndrome Asperger no desaparece, pero ahora se clasifica dentro de los trastornos del espectro autista. De tal manera que las personas siguen manifestando, dentro de este cuadro clínico, siguen manifestando las conductas y signos, síntomas propias del síndrome Asperger, que en su momento Hans lo describió en el artículo que mencioné hace un momento. ¿Cuáles son las características que hasta el momento definen, cuáles son esos indicadores que definen a las personas dentro de la condición de los trastornos del espectro autista? En primer lugar, tenemos la idea de que existe una dificultad en cuanto a la comunicación verbal y además, no solamente en cuanto a su comunicación verbal, sino en cuanto a comprender esa comunicación. También existe una dificultad en la comunicación no verbal y en las expresiones, gestos que son propios del cuerpo de la persona con síndrome Asperger. Por otro lado, existen características que nos llevan a analizar aquellos intereses restrictivos o restringidos y la falta de flexibilidad en cuanto a sus acciones. Por otro lado, el síndrome Asperger se caracteriza por expresar una dificultad en la interacción social. Y esa interacción social obviamente está vinculada con el medio ambiente que le rodea. No puede haber interacción social si no existe más de una persona. Y por último, existe dentro del síndrome Asperger la expresión de ciertas formas diferentes, formas inusuales de jugar con juguetes, material y otros objetos. Esto es de manera general una de las características. Y podemos mencionar otras rápidamente: dificultad para adaptarse a cambios, establecer rutinas personales o familiares, o bien la manifestación o expresión de movimientos corporales, ya sea con el cuerpo, al aseo, o bien con las manos, a la presencia de ciertos movimientos que llamamos tics, y también a respuestas alteradas a sonidos. O sea, existe una hipersensibilidad o hiposensibilidad a ciertos elementos o algunos factores desde el punto de vista contextual. Esto es de manera muy general qué es lo que una persona con síndrome de Asperger o la condición de Asperger presenta. Entonces, el DSM-5 vino a conjuntar tres criterios que el DSM-4 tenía. El DSM-4 hablaba sobre déficit de la interacción social y en la comunicación por separado. Ahora se juntaron esos dos criterios y ahora el DSM-5 dice dificultades en la comunicación social. Y debo de hacer el énfasis o de remarcar que comunicación no quiere decir lenguaje. Una cosa es comunicación y otra cosa es lenguaje, y hay que tener bien clara esa diferencia. Y el segundo criterio general que establece el DSM-5 es que se mantuvo lo que el DSM-4 decía, que se mantiene la evaluación de los criterios de patrones restringidos y estereotipados en cuanto a conducta, actividades e intereses. Esto es que básicamente lo que nos dice el DSM-5. Y obviamente esas dos grandes grupos de criterios tienen subcriterios y que están definidos por varias definiciones o conceptos que el mismo DSM-5 tiene. Debo de hacer la observación que existe una codificación alfanumérica para cada una de estas clasificaciones, que no voy a entrar en detalle. Pero, por ejemplo, Asperger o trastorno del espectro autista asociado a X cosa, F90, punto lo que sea. Y eso se hizo con el propósito de homologar a nivel internacional la descripción, los reportes, los diagnósticos con propósitos estadísticos. Claramente, el DSM-5 menciona lo siguiente,
A las personas con diagnóstico, según el DSM-4, de trastorno autista, síndrome Asperger o trastorno generalizado de desarrollo no especificado, ahora se les aplicará el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Entonces, ya los que hacemos reportes o los que reportamos en cierta manera el diagnóstico, el concepto que debemos utilizar es diagnóstico de trastorno del espectro autista. Ya no es conveniente, si seguimos el DSM-5, mencionar diagnóstico síndrome Asperger. Hoy el diagnóstico se realiza basado fundamentalmente en 4 grandes criterios: la entrevista inicial, descripciones del texto del DSM-5, los criterios del DSM-5 y obviamente las observaciones y evaluaciones psicopedagógicas y, muy importante, las observaciones de las actividades de vida diaria. Y es donde quiero remarcar, y lo haré al final de la charla, la participación interdisciplinaria en cuanto a la observación de vida diaria. No podemos prescindir la observación escolar, no podemos prescindir de la observación de la familia. Tenemos que considerarla dentro del proceso diagnóstico. La gravedad del diagnóstico se basa, según el DSM-5, en 3 grandes criterios. Se registra de acuerdo con el grado de ayuda que requiere o necesaria para cada uno de los dominios de la vida. Dominios quiere decir áreas, pero es el término que se utiliza a nivel internacional, áreas de la vida. De tal manera que tenemos el grado 1, bien, necesita ayuda. Tenemos el grado 2, necesita ayuda, pero de manera notable, de manera importante. El grado 3, en cuanto a gravedad, necesita ayuda muy notable. ¿Qué aplicación, qué utilidad práctica tiene esto? Bueno, la persona que lea el reporte, sea en la parte académica, en la parte escolar, en la parte psicológica, en los programas de intervención, va a tener una idea de qué tanta ayuda va a requerir. Y no solamente en el diagnóstico se especifica la gravedad, sino también se especifica si está asociado a alguna otra característica que puede ser deterioro intelectual acompañante, que puede ser deterioro intelectual sin deterioro intelectual acompañante, o bien que pueda estar asociado a otra entidad clínica. De tal manera que el reporte, el diagnóstico, si seguimos el DSM-5, debe ser ahora muy claramente especificado cuáles son los dominios que están impactados en el chico o en la chica, en la persona que expresa síndrome Asperger. Ahora, como apenas nos estamos acomodando el DSM-5 y ahora nos amenazan a nivel internacional, bueno, ya es una amenaza real, que es el nuevo documento, que es el ICD-11. ICD viene de International Classification of Diseases, o sea, la clasificación internacional de enfermedades. Hasta ahorita, solamente, como dice allá arriba a la izquierda, es un draft, es un borrador. Y se piensa que el borrador final va a aparecer a finales del mes de mayo próximo. O sea, es en donde estamos ahorita en cuanto a otros criterios de clasificación, de diagnóstico. Y vean ustedes ahí cómo, quizá, espero que lo alcancen a leer, una serie de variantes en cuanto a los trastornos del espectro autista. Y vienen una serie de combinaciones asociado a esto, asociado al otro. De tal manera que a partir del mes de mayo del 2018, ya próximamente, ahora los que atendemos, que manejamos en diferentes áreas los trastornos del espectro autista, debemos estar familiarizados con los postulados, con las propuestas del ICD-11. Y esto es algo que la mayoría de la gente todavía desconoce. Pero es algo donde estamos actualmente con relación a los trastornos del espectro autista. Estoy viendo aquí, existe, en el ICD-11 existen algunos indicadores que ya empezamos a utilizar para ir entrenándonos en el uso del ICD-11. En primer lugar, el ICD-11 describe indicadores o características o manifestaciones que son básicas o esenciales
y que de alguna manera u otra nos brindan una guía, nos brindan una orientación explícita, no subjetiva, sino explícita, que nos permite, repito, establecer con certeza el diagnóstico. Por otro lado, el ICD-11 nos muestra indicadores que no constituyen criterios básicos o concretos o definitivos, sino que establece un conjunto de manifestaciones observables que de alguna manera u otra orientan al clínico en cualquiera de las áreas de la ciencia o de las disciplinas, orientan al clínico con el propósito de que faciliten establecer, el formular un diagnóstico. Entonces, son criterios, es un conjunto de manifestaciones, no es, haz esto, pues, planta el diagnóstico, es un conjunto de características observables. Y finalmente, algo que me parece sumamente importante, porque esto lo vivimos aquí en la unidad cotidianamente y lo hemos comentado con frecuencia en la Universidad Maribel Ramos y el servidor, no hay un umbral, no hay un número mínimo de signos o síntomas que deben estar presentes. O sea, bueno, de aquí, a partir de 15 caracteres ya hacemos el diagnóstico, ¿no? Puede haber una variabilidad en cuanto al número de características, de signos que deben estar presentes. Sin embargo, y aquí es lo importante que el ICD menciona, que el criterio profesional es el que debe al analizar la información, tomar una decisión diagnóstica, pero basada en evidencia, no en conceptos subjetivos. O sea, no en el número de características que se observan. Y eso lo hemos visto con frecuencia aquí en la unidad. Vemos que el puntaje de ciertas pruebas está en el umbral mínimo. Y dicen, oye, pero este niño tiene todas las características, sin embargo, no completa el mínimo necesario para establecer con seguridad el diagnóstico. Entonces, el criterio clínico es el que juega un papel fundamental, importantísimo en el diagnóstico del síndrome, particularmente del síndrome Asperger. Bien, ese es el fundamento básico del diagnóstico, el DSM-5, y ahora viene el ICD-11, que les sugiero que se echen un clavado en internet y le den una revisada a los conceptos que manejan con relación a los trastornos del espectro autista. Bien, ahora, ¿qué factores están involucrados en la expresión? Ya hablamos nosotros de la parte diagnóstica, que si bien tiene su importancia, también tenemos que explicar un factor que no estamos acostumbrados a explicar. Estamos acostumbrados a decir, el niño hace esto, el niño no hace lo otro, expresa esto, expresa o no expresa esto otro, pero no estamos acostumbrados a evaluar las causas de la expresión. Y entonces es donde entramos a los factores de riesgo identificados y asociados general con los trastornos del espectro autista. Y estos factores obviamente están implicados en un proceso de interacción, y ese factor de interacción de factores es lo que genera lo que en genética se llama el fenotipo para síndrome Asperger, o sea, las características observables del síndrome Asperger. Por un lado, tenemos componentes poligénicos. Poligénicos, ¿qué significa? Que sabemos o hay evidencia suficiente para decir existen un determinado número de genes que están involucrados en la expresión, involucrados de manera causal en la expresión de los trastornos del espectro autista. Factores poligénicos. Entonces tenemos los factores genéticos. Y ahora la clasificación internacional del funcionamiento, el ICD-11 y el DSM-5 reconocen sin lugar a duda la existencia de factores genéticos que están o que conllevan un factor de riesgo. Debo de hacer la observación muy clara y puntual que no, y esto lo voy a mencionar posteriormente, que no existe una prueba que diga tienes el gen, entonces tienes el diagnóstico. No, son factores de probabilidad, son factores de correlación. Es decir, a ver, mostramos a 100 niños Asperger y en el 30% se encontró este gen, pero aún cuando se encuentra ese gen no quiere decir que ese sea un motivo de diagnóstico. Entonces tenemos la parte genética, los factores genéticos, pero por otro lado tenemos los factores que ahora, de 5 años a la fecha, y es donde estamos en la frontera, en la atención, en la investigación de los trastornos del espectro autista, son los factores ambientales. ¿De qué manera los factores ambientales
los factores contextuales, como lo llama la sigla, Clasificación Internacional de Funcionamiento, cómo los factores contextuales están influyendo en la expresión. Es más, yo me atrevo, como mi formación inicial es como genetista, yo me atrevo a decir que los factores contextuales juegan un papel mucho más importante que los factores genéticos. El factor contextual juega un papel importantísimo en la expresión del fenotipo del síndrome Asperger. Dentro de los factores genéticos, les voy a poner de manera rápida un solo ejemplo, que hasta la fecha se han descrito alrededor de 51 genes que están de alguna manera correlacionados estadísticamente con el fenotipo para el trastorno del espectro autista. Y aclaro, no para el síndrome Asperger, sino en general para los trastornos del espectro autista, alrededor de 51. Y si mañana nos ponemos a leer otro journal, van a decir que ya son 56, y el sábado van a decir que son 58, y ahí nos vamos. O sea, la genética a nivel molecular está avanzando a pasos agigantados, y en lugar de aclarar las cosas, nos está complicando más, porque están apareciendo genes que dicen, oye, este no estaba relacionado antes, ¿cómo lo relacionamos? El punto no es nada más decir, bueno, aquí está este gen, aquí está el otro, sino que el punto es explicar cómo interactúan entre sí, cómo se ven impactados en relación al medio ambiente para poder explicar el fenotipo, particularmente del síndrome Asperger. De aquí les pongo un ejemplo de un gen que es el KBRB3, nunca me sorprendo. Y este gen se ha encontrado en un porcentaje estadísticamente significativo, o sea, altamente asociado desde el punto de vista estadístico con los trastornos del espectro autista. Y es un gen que de alguna manera u otra regula la formación, la síntesis del ácido GABA aminobutírico, o sea, de cariño le decimos GABA. De tal manera que este GABA es un neurotransmisor que inhibe ciertas acciones del sistema nervioso central, que no me voy a meter en ese tema porque la neurofisiología nunca se me dio. Cuando me la dieron en preescolar, en jardín de niños, yo dije, mejor no asistir a esa clase. Por otro lado, otro de los factores que se está investigando desde el punto de vista de vínculo con los trastornos del espectro autista son los neurotransmisores. Se está investigando funcionamiento neurofisiológico de ciertos neurotransmisores como la adrenalina, que tiene mucho que ver en la activación de la actividad neurofisiológica cerebral, la dopamina, tiene mucho que ver con las reacciones de placer, de gusto, de bienestar, la serotonina, el ánimo, y el GABA, como ya lo mencioné ahorita, de tranquilidad. Entonces, imagínense ustedes, extrapolen, vamos a imaginarnos ahorita en este momento un chiquito o una chiquita que con síndrome Asperger. Vamos a decir, oye, es que el niño Asperger siempre anda como en el mismo estado de ánimo, o cambia mucho el ánimo y de repente anda así, de repente está, o bien es un niño intranquilo, hiperactividad y todo eso. Entonces podemos explicar la relación causa-efecto desde un punto de vista de los neurotransmisores. Por otro lado, existe un punto muy importante que quiero presentárselos a ustedes, la base neuroquímica de los trastornos del espectro autista. ¿Qué significa? Bueno, acabo de mencionar el involucramiento de los neurotransmisores. Esos neurotransmisores están alterados. ¿Y por qué están alterados? Pueden estar alterados básicamente por dos grandes causas. Primero, porque hay un gen o genes que están asociados y que hay una mutación puntual que está alterando la formación, la síntesis adecuada de los neurotransmisores. Pero también puede estar involucrado, y aquí es donde entramos a esa hipótesis de la desregulación embrionaria en el desarrollo cerebral. El cerebro sigue una secuencia compleja para formarse a nivel embrionario. Es un proceso de migración de ciertas células de desplazamiento a la región cefálica de lo que va a ser el futuro embrión. Entonces, la teoría o la hipótesis de la desregulación dice que hay una alteración en el número de neuronas que van a formar en un futuro el cerebro embrionario, y que esa alteración va a generar efectos en cascada, entre ellos la alteración en la formación, en la síntesis de los neurotransmisores. Y esa es una de las explicaciones por qué al momento que nace un bebé que
obviamente sin diagnóstico del síndrome de Asperger, posteriormente se le diagnostica. Es una de las explicaciones por qué en un momento dado, a determinada edad, vamos a decir a los 4, 5, 6 meses, no llevan a cabo ciertas funciones o ciertas capacidades o ciertas habilidades en cuanto a su neurodesarrollo. Por eso es muy importante, y aprovecho esta imagen para enfatizar que el pediatra, el médico general y el pediatra juegan un papel muy importante en detectar ese inicio anormal, detectar tempranamente ese inicio anormal en el desarrollo cerebral a través de evaluaciones neurológicas que desde el momento en que recibe al bebé, el momento de su nacimiento, pueden estar presentes. Entonces, paradójicamente, curiosamente, no paradójicamente, sino curiosamente, a nivel federal existe un sistema de detección temprana, de detección a nivel de bebés, a nivel de los 4 meses, 5 meses, 6 meses, sucesivamente. Sin embargo, por alguna razón, no se está llevando a cabo como debiese ser. Entonces, ahí está la base neuroquímica. Por otro lado, una de las posiciones donde actualmente estamos en función de los trastornos del espectro autista, enfatizando en el síndrome de Asperger, es en el área de genómica. La genómica juega un papel muy importante. La genómica lo único que hace es estudiar los genes y su función, te han de explicar. Pero aparece, aparece una nueva disciplina derivada de la genómica que se llama metagenómica. Ahorita les voy a explicar qué es la genómica de manera breve. Entonces, aparece la genómica y luego aparece la metagenómica. La metagenómica, ahorita, en la actualidad, lo que está estudiando es el microbioma, o sea, la microbiota intestinal en el ser humano. Y en un principio, hace unos 5 o 6 años, cuando yo empecé a leer artículos de esto, dije, esto es lo que quieren vender, es Yakult y yogur y cosas por el estilo, ¿no? Y no, poco a poco empezaron a haber evidencias de que en los niños y niñas con síndrome de Asperger particularmente existe un proceso inflamatorio a nivel gastrointestinal, particularmente en el intestino grueso. Y entonces empezaron a encontrar un vínculo muy importante entre ese proceso inflamatorio y las respuestas hacia ciertas acciones del medio ambiente. Bueno, ¿y a qué se debía ese proceso inflamatorio? Bueno, ese proceso inflamatorio se debía precisamente a una alteración en la biota intestinal. De tal manera que aparece esa metagenómica y ahora la investigación en metagenómica intenta investigar la composición de los microorganismos, intenta explicar la función de esos microorganismos. A mí, perdón la expresión, a mí se me cayó la baba cuando me dijeron, oye, en el intestino grueso se inicia la formación de ciertos neurotransmisores. ¿Cómo es posible que, sí? Hay ciertos neurotransmisores que inician su formación en manera precursores en el intestino grueso. Y hay ciertos microorganismos que forman parte de la biota intestinal que impiden o disminuyen la formación de esos neurotransmisores. Por eso mi abuela decía que el estómago era el segundo cerebro del ser humano, ¿verdad? Y tenía razón. Porque de alguna manera u otra, en el intestino, el sistema digestivo, tiene mucho que ver en la síntesis de ciertos neurotransmisores. Entonces, la metagenómica está estudiando ahorita la composición de esos microorganismos. De hecho, tienen en CIDIS, en conjunción con el área de odontología, estamos diseñando un proyecto para evaluar los microorganismos en la parte bucal y ver cómo están asociados en la parte gastrointestinal, pero eso todavía está en proyecto. Entonces, ver cómo funciona y cómo interactúa, cómo interactúa la biota intestinal con la expresión fenotípica de las personas con síndrome de Asperger. Y eso se explica de la siguiente manera. Ahí ustedes están observando la secuencia en que se forma una proteína, la que ustedes quieran. Vamos a hablar de proteínas, de neurotransmisores, lo que ustedes quieran. Tenemos el ADN, tenemos el DNA, el ácido desoxirribonucleico, que va a decirle a una molécula, oye, llévate esta información, y esa molécula es el RNA o el ARN. El RNA es el chismoso que lleva la información para formar X producto, ¿no? Entonces, lo que hace la metagenómica es estudiar que no habiendo un cambio en el DNA,
no habiendo una mutación, sí se altera la formación de la proteína. Y dice, oye, a ver, no hay una mutación, pero tenemos alterado un producto final. ¿Por qué se debe? Es que el RNA es igual. ¿A qué se debe entonces? Entonces está la intervención de algo externo que altera esa función, y ese algo está siendo estudiado por la metagenómica, y es un área importantísima en la actualidad. Ahora, vean todo esto y vamos a empezar a conjuntar en la vida diaria. Todo esto, si lo conjuntamos desde el punto de vista ya práctico, yéndonos a otra área de conocimiento, empezamos a darnos cuenta de que existe un déficit en ese proceso para integrar las sensaciones, o sea, lo que es el procesamiento sensorial integrado. Y ese procesamiento integral, sensorial integrado, yo tomo como ejemplo la socialización. Se discute mucho y decimos, es que las personas con trastorno del espectro autista, las personas con Asperger no socializan. Y en un principio yo me lo creía. Y en realidad, después de observar durante años, etcétera, etcétera, llegamos a la conclusión, conjuntamente con otros investigadores, hemos llegado a la conclusión, vamos a decir, no definitiva, pero la conclusión es que sí, la socialización se intenta esa interacción, pero lo que falla es la efectividad de esa interacción. O sea, yo quiero interactuar contigo, pero no sé cómo, o sea, no hay un procesamiento sensorial adecuado. De tal manera que esa deficiencia del procesamiento sensorial integrado está estrechamente vinculado a lo que llamamos las funciones ejecutivas. Yo tardé un tiempo bastante bueno en entender, hicimos en entender algunas cosas, qué son las funciones ejecutivas, pero de manera sucinta, de manera resumida, yo se las presento aquí. Las funciones ejecutivas están relacionadas con los procesos de organización de vida diaria, la planificación, la atención, y todo eso, de alguna manera, al verse alterado las funciones ejecutivas, impacta sobre el proceso la efectividad en las relaciones sociales. O sea, la persona con Asperger no acaba de captar o de procesar cómo conectarse socialmente. Y todo eso es derivado de lo que mencioné antes. Por otro lado, la cuestión del patrón conductual. La conducta es importantísima, y eso es uno de los parámetros, quizá no quiero decir más importantes, pero sí muy importantes, muy notorios en cuanto al diagnóstico, el patrón de conducta. Y uno de los patrones de conducta, lo mencioné ahorita, tiene una dificultad en la integración y en el proceso sensorial. Y esa dificultad se ve reflejada en cuanto a las características sensoriales de la persona: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Dicen, oye, es que le molestan las etiquetas de la ropa. Oye, es que no tolera cierto tipo de pantalones. Oye, no tolera ciertas texturas de alimentos. Oye, los ruidos fuertes le molestan. Entonces, ahí viene una dificultad en la integración y en ese procesamiento sensorial. Y ahora decíamos que existen 5 sentidos, pero recientemente, hace aproximadamente 7, 8 años, por ahí leí que existía un 6º sentido. Y ese 6º sentido es el sistema vestibular. El sistema vestibular, dicho de una manera u otra, es lo que nos permite establecer un balance y un movimiento. Es lo que nos permite subir una escalera sin ir viendo así hacia abajo, que es lo que nos permite percibir lo que tenemos a un lado sin necesidad de voltear. O sea, es lo que se llama la propiocepción, es la percepción corporal en función de su entorno, y es algo que los niños dentro de los trastornos del espectro autista tienen alterado su sistema vestibular. Y entonces, por eso se considera el 6º sentido. Y es algo que nos permite explicar por qué el niño ocasionalmente se balancea, por qué se mueve las manos, por qué aletea, por qué corre, entre comillas, de manera torpe, porque tiene que agacharse de manera muy directa para subir las escaleras, porque su sistema vestibular se ve afectado. Y por otro lado, dentro de esta gran categoría, tenemos 2 grandes grupos de niños y niñas: aquellos que son hiporreactivos y aquellos que son hiperreactivos.
Entonces, tanto la hiporreactividad como la hiperreactividad genera una dificultad, les genera una situación de conflicto con el entorno en el cual ellos se desempeñan, la casa, los amigos, el vecindario, la familia, la escuela, qué sé yo. Y esa dificultad genera alteraciones en el proceso de adquisición de nuevas habilidades neuromotoras, genera dificultades en lo que nosotros llamamos aprendizaje, o sea, el concepto tradicional de lo que es el aprendizaje, debido a que es hiperreactivo, a que es hiperreactivo. Es, como lo mencioné hace un momento, muy sensible a las texturas, a los sonidos, a los movimientos, y es porque por lo general presenta cierta desorganización. No en todos. Entonces, les presento esto porque nos lleva a sentarnos y nos permite de alguna manera u otra entender por qué el niño o la niña con trastornos del espectro autista, o particularmente con síndrome de Asperger, entra a algún lugar, se tapa y empieza a llorar, empieza a gritar. ¿Por qué cuando los forman en fila en las escuelas y de repente a las 8 de la mañana suena el timbre y dice ¡Rii! Empezar, ya ese niño ya va a entrar a los jugadores de clase alterado. Y luego todo el gritadero de los niños, etcétera, etcétera, porque hay una hiperreactividad, en este caso, en este ejemplo, hacia los sonidos. Y aquí sucede algo muy interesante. Tenemos la idea de que en las niñas del síndrome de Asperger, o particularmente los trastornos del espectro autista, el síndrome de Asperger, en las niñas existe de manera menos frecuente. La literatura dice que la relación estadística es de 4:1. Eso significa que por cada 4 niños que se diagnostiquen con síndrome de Asperger va a haber una niña. Yo cuestiono eso. ¿Por qué razón? Porque si bien las niñas, o vamos a decir el género femenino, presenta características similares a las de los niños, la intensidad de la expresión es menos intensa y se observa con menos facilidad. O sea, dicho de otra manera, pasa desapercibido con más facilidad una niña Asperger que un varón Asperger. Por lo tanto, las niñas con síndrome de Asperger o se subdiagnostican bajo el concepto de hiperactividad, déficit de la atención, impulsividad, etcétera, etcétera, o bien simplemente no se diagnostica y se le dice, oye, ¿cómo se parece a su mamá? O ¿cómo se parece a su papá? Pues qué igualita a tu mamá, mija. Entonces, hay unas situaciones en las cuales no se diagnostican, precisamente porque en las niñas las características son más atenuadas. Quizá alguien me va a regañar por el comentario que voy a hacer en este momento, pero una de las características es que las niñas con síndrome de Asperger hablan hasta por todos y se les tiene que decir, ya cállate. También en varias ocasiones me ha tocado convivir o participar en foros donde una de mis compañeras es síndrome de Asperger. Entonces a mí me dice, pues siéntate junto con ella porque tú eres el único que la puede callar. Entonces es una característica de las chicas de Asperger y no es normal. Nada más había que ubicar esa habilidad que tiene. Bien. Entonces estamos haciendo un resumen de todo esto. Entonces estamos en la comunidad con relación a los trastornos del espectro autista. Bueno, aquí existe, la primera conclusión es la siguiente, la primera conclusión que yo les puedo presentar es lo siguiente. El síndrome de Asperger no debe de ser atendido, no debe de ser intervenido, no debe de ser diagnosticado solamente por un área de conocimiento. Tiene que estar involucrada un grupo capacitado, preparado, certificado de profesionales en la parte genética, en la parte de conocer los factores contextuales, la neurobiología, la nutrición, la psicología, etcétera, etcétera, entre otros, ¿no? Esa es la primera conclusión. La atención de las personas con síndrome de Asperger tiene que ser de manera multiprofesional, y no solamente multiprofesional, sino tiene que ser de manera interdisciplinaria. No podemos tener multiprofesionales, tener 5 o 6 profesionales si no interactúan entre sí para poder llegar a un diagnóstico confiable y válido. Entonces, la primera función, el diagnóstico se da a través de una estructura multiprofesional interdisciplinaria. La otra conclusión que yo les quiero presentar esta mañana a ustedes es: no existe ninguna prueba
ni biomédica, ni genética, ni psicológica, ni de ningún tipo que nos permita establecer el diagnóstico de síndrome Asperger con certeza. De tal manera que, como lo acabo de mencionar ahorita, existe una serie de disciplinas involucradas en el conocimiento, como la genómica, metagenómica, la neuroquímica, la psicología, etcétera, etcétera, que en la actualidad están involucrándose para establecer el diagnóstico. Y lo más importante de esta imagen que les estoy presentando es que el diagnóstico se debe de basar o se basa única y exclusivamente en evidencia, no en suposiciones, no en criterios subjetivos. Tiene que ser basado de manera clara en evidencia, sea biomédica, educativa, observacional, pruebas pedagógicas, etc. Y conjuntar esa evidencia para poder llegar a una conclusión diagnóstica. Y el punto número 3, desde mi perspectiva, es fundamental. El fenotipo, o sea, las manifestaciones del síndrome Asperger varían, por eso está contemplada dentro de la categoría de espectro, o sea, el espectro es una gama de algo. De tal manera que así como existe una variabilidad fenotípica importante en cuanto a las características del síndrome Asperger, así también existe una variabilidad importantísima, o más bien, sí, una variabilidad amplia en cuanto a las diferentes estrategias de diagnóstico. No es conveniente desde un punto de vista diagnóstico establecer una sola herramienta. Hay que utilizar varias herramientas desde diferentes perspectivas para poder establecer un diagnóstico. Y un punto importante que estamos tomando un curso que lo estamos asistiendo realmente cada 15 días, aprendí que el sistema escolar tiene requerimientos importantes. No es posible dejar solo a la escuela, al sistema escolar, pero el sistema escolar tiene requerimientos muy particulares hacia las personas dentro de la población de los trastornos del espectro autista. Y el primer requerimiento es tener un diagnóstico preciso. Debe de llegar al sistema escolar el niño, la niña, la persona con un diagnóstico preciso. Es un requerimiento fundamental. Luego, uno de los requerimientos que a partir de ese diagnóstico preciso tiene la escuela o la institución educativa es establecer los criterios de escolarización. ¿Qué es lo que voy a hacer dentro de la escuela? ¿Qué apoyo intensivo y especializado le voy a proporcionar al niño? ¿Qué tipo de atención individualizada, y enfatizo atención individualizada, le voy a proporcionar al niño o a la niña con síndrome Asperger? Y esta atención individualizada debe de ser conjuntamente con un proceso de acompañamiento. O sea, pues tiene que haber un proceso de acompañamiento y paulatinamente empezar a generar un contexto escolar que realmente sea incluyente en cuanto no solamente a la socialización, sino incluyente o inclusivo en cuanto al aprendizaje se refiere. Finalmente, en cuanto al sistema escolar, es importantísimo el concepto de revaloración. Vamos a ver qué tanto bien lo estamos haciendo. ¿Está habiendo cambios? ¿No está habiendo cambios? ¿Cambiamos de estrategias de intervención o le seguimos con él? Desafortunadamente nos hemos dado cuenta que algunas instituciones educativas no le dan un seguimiento en cuanto a revaloración. No evalúan el antes, el durante y el después. Y el proceso de valoración es importantísimo para conocer si estamos avanzando o no estamos avanzando. ¿Dónde nos encontramos particularmente en cuanto a la persona Asperger? ¿Qué es lo que enfrenta? Es indiscutible, innegable, que la persona con síndrome Asperger se está enfrentando en cuanto a una dificultad para entender ciertos mensajes y comportamientos sociales. Otra de las situaciones que se están enfrentando en la actualidad es la dificultad para procesar grandes cantidades de información. Doctor, es que en la escuela me mandan reportes cada rato porque mi niño no lleva la tarea.
Y cuando es que me encargaron 20 páginas y 10 planas y todo eso. Imposible, imposible. Entonces, la persona Asperger tiene dificultad para procesar grandes cantidades de información y esto lleva a ciertas dificultades para relacionarse con otras personas. De tal manera que cuando se le da una instrucción, cuando se le da una orden a la persona al niño Asperger, debe ser una orden concreta, lo más corta posible y lo más directa posible. Si se le dice, a ver, mijito, sube a tu cuarto y sobre la cama que tiene una colcha amarilla están 2 camisetas, por favor, agarra la azul y la bajas y la pones en... El niño va a subir y va a bajar y no va a hacer nada. Y entonces existe al respecto, tiene una explicación conceptual científica, que son las que llamamos la teoría de la mente, por un lado, y la teoría del funcionamiento ejecutivo, por otro. La teoría de la mente no dice más que, o trata de explicar esa habilidad para percibir cómo otras personas piensan y sienten, cuáles son sus intenciones. Podemos tener un chico Asperger y la persona de enfrente está risa y risa por el chiste, y el niño Asperger no va a procesar el por qué no está risa y risa. Esa es la teoría de la mente. Y luego tenemos la teoría del funcionamiento ejecutivo, a la cual cotidianamente explica ciertos tipos de comportamientos, explica ciertas habilidades como la organización, la organización, mantener la atención, etc. Entonces, son las dos grandes teorías con las cuales la persona Asperger se enfrenta cotidianamente. El diagnóstico de los trastornos del espectro autista, particularmente el síndrome Asperger, definitivamente, y eso se lo puedo decir por experiencia cotidiana, no es nada sencillo, nada sencillo. Ahorita en la unidad estamos empezando a reestructurar el procedimiento de diagnóstico, buscar de manera intercolaborativa e interinstitucional el apoyo en el diagnóstico. Nos hemos dado cuenta en algunas ocasiones que no lo estamos haciendo adecuadamente, no es muy confiable nuestro diagnóstico por diversas razones, entonces no es sencillo. Por otro lado, como de mencionar, requiere trabajo interdisciplinario. Y uno de los aspectos importantísimos en este proceso diagnóstico es que el niño puede ser sub o mal diagnosticado. Un porcentaje determinado de niños que llegan aquí a la unidad entre los 2 y los 8 años de edad vienen diagnosticados como niños con hiperactividad y déficit de la atención, impulsividad y agresividad. No están equivocados, pero la persona que lo diagnosticó solamente está viendo el árbol, está perdiendo de vista el bosque. Entonces están perdiendo de vista otras manifestaciones. De manera, por eso insisto, que el diagnóstico debe de ser interdisciplinario. ¿Y qué factores son los que hacen complejo el diagnóstico? Estamos hablando de un patrón, estamos hablando de la conducta humana. Y el solo hecho de hablar de la conducta humana ya dificultó todo el asunto. Por otro lado, estamos hablando de una personita en crecimiento. Hay una dinámica en cuanto a su crecimiento, en cuanto a su desarrollo. Y lo que puede ser ahorita, y a lo mejor ya no es dentro de 3 o 4 meses o de 6 meses. A lo mejor lo que no fue antes, ahora sí lo es. Entonces hay que entender porque eso genera una dificultad, es lo que hace complejo. Por otro lado, existen esas influencias genéticas que ya nos hemos dado cuenta que existen en algunos casos, que están estrechamente vinculadas y que generan esa variabilidad fenotípica, o sea, lo que es el concepto de espectro. Y algo interesante que estamos detectando, y por eso este tipo de charlas de capacitación, de actualización, de sensibilización, es que nos damos cuenta que existe un desconocimiento importante de lo que es el síndrome de Asperger. Y eso lo vemos en todos los ambientes, en la familia, en la escuela, en la sociedad, etcétera, etcétera. Existe un desconocimiento y eso dificulta el diagnóstico. Y finalmente, algo interesante, hace algunas semanas platicábamos de la importancia de este punto. Existen lo que se llaman factores de comorbilidad. Los factores de comorbilidad son aquellos factores que están asociados al síndrome de Asperger y que de alguna manera nos hacen disfrazar el síndrome de Asperger. Acabo de mencionar el déficit de la atención, la hiperactividad, por ejemplo. Existen así otros factores de comorbilidad que nos pueden dificultar el diagnóstico, porque ahí están, y vemos ese árbol, vemos esa característica de comorbilidad y nos perdemos lo demás. De tal manera que debemos de ser muy cuidadosos en lo que se denomina, y lo escribió Orellana
en una publicación de Autismo Diario recientemente, lo que él le llama los límites del desarrollo. Los límites del desarrollo es muy sencillo, decir, bueno, a ver, de aquí para acá es parte del desarrollo natural del niño, o ya estamos en la zona amarilla de X diagnóstico. Esos son los límites del desarrollo, y es donde empezamos a establecer los principios de diferenciación para el diagnóstico. Es decir, oye, de acuerdo a las normas estadísticas, a esta tabla de desarrollo, etcétera, etcétera, el niño debería hacer esto, y no lo hace. Entonces, básicamente, esos límites que debemos de ser muy cuidadosos para establecer están basados en patrones conductuales no apropiados para su edad, deben estar basados en la persistencia y la expresión de ese patrón en varios contextos, y particularmente de la presencia de conductas disruptivas. De tal manera que es importantísimo, es fundamental definir, conocer y detectar el perfil de funcionamiento. Para eso existen instituciones que tienen la habilidad, tienen la capacitación, tienen los instrumentos adecuados para definir el perfil de funcionamiento, para definir las habilidades tanto de aprendizaje, las habilidades cognitivas como las habilidades intelectuales, y detectar aquellos elementos de comorbilidad. Los ven ustedes que son tres áreas importantísimas que nos permiten de alguna manera u otra definir un diagnóstico preciso. Bien, tenemos el diagnóstico para empezar a concluir. Sí, pero la pregunta es, ¿y ahora qué? Sí, el doctor nos dijo que esto, el doctor nos dijo que sí, me dijo, pero bueno, ¿ahora qué? Eso es algo que nos preocupa mucho aquí en la unidad, porque no queremos soltar al niño o a la niña nada más así, decir, bueno, aquí está el reporte y váyase para allá. No. Necesitamos generar un proceso de acompañamiento con otros grupos, con otras instituciones. Por eso, como lo dijo la doctora Cortés, hemos establecido vínculos muy estrechos, muy positivos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el DIF Monterrey, ahora con la Secretaría de Educación del Estado, y con otras organizaciones, para precisamente establecer esa estrategia para la intervención, acompañamiento de la familia. Fundamental es el comprender cuál es la situación. Necesitamos comprender qué es el síndrome de Asperger, qué son los trastornos del espectro autista. A mí, yo jamás, cuando los papás están platicándome algo, yo nunca les digo, sí, lo comprendo, porque para comprender necesita uno estar en los zapatos de la otra persona. Uno puede entender y puede visualizar, pero comprender no. Sin embargo, los papás sí pueden comprender, la familia sí puede comprender. Y se requiere comprender qué son los trastornos del espectro autista, qué significa que mi hijo, que mi hija, que mi hermano, que mi esposa, que mi esposo tenga síndrome de Asperger. ¿Para qué? Para aceptarlos y poder actuar. De tal manera que la información es fundamental para poder comprender. Y comprender es importante para poder aceptar. De tal manera que si no tenemos información no podemos comprender. Y no podemos actuar o aceptar si no podemos comprender. De tal manera, como me lo comentaba la licenciada Ramos en esas imágenes que ella amablemente les proporcionó, que trabajó en la elaboración de esto, cuando se comprende, se acepta. Si no se comprende, no se acepta. Entonces, es cuando en ese momento visualizamos la benevolencia del pronóstico y que se liga de manera directa con un apoyo adecuado. Y es cuando podemos entender que mamá y papá entienden que es el síndrome de Asperger, que comprende que es el síndrome de Asperger, que acepta que es el síndrome de Asperger y que actúa. Los papás, los abuelos, los hermanos, los familiares cercanos, el vecindario, etcétera, etcétera. Y todo esto, una vez que se comprenda, que se acepta y que se actúa, se genera un trabajo. Pero ese trabajo tiene que ser bajo un concepto de compromiso. Tiene que ser bajo el concepto de educar y aprender juntos. No tú por tu lado, yo por mi lado, en la escuela pues hay que la usadez se haga garras, que el can, que las guaps y que el otro, que no se haga garras. No, debemos trabajar para entender y aprender todos juntos. Debemos de aceptar que tanto en el área médica, el área psicológica, nutricional, educativa, etcétera, etcétera, todos somos orientadores. Y el propósito es orientar a los padres
para que puedan, a través de ese núcleo fundamental social que es la familia, se genere todo este proceso conjunto con maestros, terapeutas, personal profesional de la área médica, etcétera, etcétera. Los papás, y esto no me cabe la menor duda, y eso es algo que cotidianamente se me dice ahí en la unidad, los papás son la fuente más importante de conocimiento sobre el niño. No hay vuelta de hoja, yo estoy totalmente convencido de que los padres, papá, mamá, son la fuente fundamental de conocimiento de qué está sucediendo con su hijo o con su hija. De tal manera que, por lo general, el plan de intervención tiene varias estrategias: apoyo integral, un programa integral que genere procesos un programa integral madurativo, en la parte de aprendizaje conductual y emocional. Genera también estructuras que culminan en la terapia ocupacional, la integración sensorial, las habilidades sociales de vida diaria, el lenguaje y la comunicación social. Todo esto enmarcado, repito, en la casa, en la escuela, en los centros de apoyo, en los contextos naturales donde se desempeña el niño. Con frecuencia me dicen los papás, es que en la casa no lo hace y en la escuela cada rato me están mandando reportes, en la casa no lo hace y en la escuela sí, o viceversa. Entonces, los factores contextuales juegan un papel muy importante en el establecimiento del plan de intervención. ¿Cuáles son esas estrategias que de manera general voy a mencionar en este momento? Bueno, la formación, la capacitación de los padres, la parte de brindar apoyo emocional o psicológico a los papás, a los hermanos, a la familia, y esto se hace a través de un especialista o grupos de apoyo que también ahorita estamos en el proceso de diseñar ahí en la unidad un área que maneje este aspecto de apoyo emocional a los papás. Es importante dedicar tiempo a los niños, a los chiquitos con síndrome de Asperger. Hay que establecer un concepto de predictibilidad y de anticipar. O sea, el concepto de predictibilidad y anticipación en un niño Asperger es importante. ¿Por qué razón? Si le dicen, si va por el niño a la escuela y le dicen, te vamos a llevar a comer una hamburguesa a cierto lugar, y de repente reciben una llamada, ay hijito, fíjate que no vamos a ir a comer, nos tenemos que ir a la casa de tu abuelita. Entonces, hay que mantener ese ofrecimiento, esa predictibilidad, obviamente salvo situaciones de emergencia y anticipación. Al niño Asperger se tiene que anticipar las actividades, se le hace una agenda. Esas son estrategias muy sencillas, generarle un ambiente estructurado y bien organizado en la casa. Importantísimo esa estructuración. Si cada quien funciona por su lado, no, mijito, ten el iPad para que te tengas. Y el muchachito está hasta las 9, 10 de la noche con el iPad o con el teléfono jugando ahí, pero tú vas a decir, no, está muy bien, señora, ¿hasta qué hora es bien? No, pues tú hasta las 11 con los videojuegos. ¿Cómo, verdad? Entonces, generar un ambiente bien estructurado, que esa comunicación realmente sea asertiva entre la familia y los centros de apoyo, llámese escuela, llámese centros, organizaciones no gubernamentales o instituciones privadas que se dedican a brindar programas de intervención, diagnóstico para personas con síndrome de Asperger. Mi conclusión es la siguiente: la situación en la que se confrontan las personas con síndrome de Asperger es sumamente complicada. Ellos no son el problema somos nosotros, es la sociedad que no tiene o no hemos tenido la capacidad suficiente para entender lo que significa expresar síndrome de Asperger. Y la situación de las personas de Asperger va muy más allá de un simple diagnóstico. Se establece ahí la cuestión de la concientización con relación al Asperger. O sea, no solamente decir, bueno, ahí está el diagnóstico y sí, Asperger, y vamos todos a la conferencia y decir, esto va más allá. Y ese va más allá es conocer, capacitar, sensibilizar, generar una estructura que valore actitudes incluyentes, que elimine la discriminación, que la minimice y además generar una estructura que promueva un sistema realmente, un sistema educativo realmente incluyente. Todos los días, por exagerar un poquito, pero cuando menos
4 veces por semana los papás me dicen es que tenemos muchos problemas en la escuela porque el bullying contra mí. El bullying es un problema gravísimo, gravísimo en la actualidad en las escuelas. Todo ello, este sistema de bullying, impacta de una manera totalmente desfavorable, no solamente al niño, no solamente a la familia, como digo ahí, sino impacta a la sociedad en general. Y parte de esa situación que existe en los sistemas escolares es que todavía no les queda bien claro la diferencia entre integración e inclusión. Manejamos indistintamente, no, que es una escuela integradora, no, que el niño está integrado, no, que el niño está incluido, que es una escuela inclusiva. No queda claro todavía, y es muy sencillo. Integración lleva el concepto de estar, asistir, estar ahí nada más, pero no tienen el sentido de pertenencia. Y eso es inclusión. Inclusión es dar el sentido de pertenencia, que el niño no solamente esté, sino que pertenezca al salón de clase, que pertenezca a su sistema escolar, que pertenezca al barrio, que pertenezca a la familia. Para ello se requieren cambios estructurales. No se requiere poner una rampa ahí, se la pinta de azul y es como una pista de esquí escondida. Eso no es inclusión. Está confundiendo. Requiere modificación de políticas, requiere modificación y adecuación de procesos, de adecuaciones en los marcos legislativos, pero principalmente requiere cambio de actitudes. Para mí, lo he dicho en repetidas ocasiones, me da pena decirlo, muchas veces nuestras leyes no son más que una lista de buenos deseos, o es una lista de Santa Claus. Entonces dice uno, oye, es un marco jurídico en relación a la protección de los niños en condición de los factores del riesgo. Es maravillosa, sí, pero vete a las escuelas, vete a los centros comerciales, vete aquí, vete allá, la familia. Es un sistema totalmente excluyente. Entonces, yo diciendo, no es cuestión de leyes, podemos hacer mil leyes, pero es cuestión de actitudes. Son actitudes, nuestra sociedad en la actualidad tiene aunque lo niegue, tiene una actitud excluyente que nos lleva a una actitud discriminante, lo cual es muy grave. Y esto genera una estructura global, social, en todos los ámbitos que ustedes quieran mencionar, una estructura excluyente y discriminatoria. Y ese es realmente el mensaje que les queremos dejar esta mañana por parte de nuestra unidad a través de un servidor. A través del conocimiento, a través de la sensibilización, a través de la capacitación, requerimos evitar ese concepto de exclusión, ese concepto de discriminación. Con esto yo les quiero agradecer el tiempo que me han destinado a esta participación mía. No acaba ahorita esto, ahorita se va a proyectar un pequeño video y luego va a bajar a una persona que les va a explicar parte de un proyecto que tenemos de manera conjunta. Yo quisiera pedirle a la licenciada Ramos, mientras que ponen ahí, pase aquí para mencionar de manera breve los proyectos que tenemos de capacitación y sensibilización, por favor. Les agradezco mucho su tiempo. Aquí tienen ustedes nuestros datos, aquí del CIDIX, la oficina, y estamos a todos. Muchas gracias. Dentro de los programas que tenemos en la unidad de investigación de trastornos del espectro autista, hay 2 proyectos próximos para el mes de abril, están programados. No tenemos la fecha exacta todavía y estamos revisando en qué lugar los vamos a llevar a cabo, pero son 2 que creo que a ustedes les van a interesar mucho. Por un lado va a ser el taller para maestros, que va a ser impartido por una doctora que es especialista en educación